Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, una de las leyes que más multas está generando con la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplimiento, ya que muchas empresas no se han puesto, digamos que las pilas o están incumpliendo muchas normas asociadas a esta legislación, en lo que tiene que ver con el manejo de los datos de los ciudadanos colombianos. Empresas que pertenecen o que se encuentran dentro del país y que tienen sus datos o tienen datos almacenados de ciudadanos colombianos y que les incumplen algunos de los principios sobre los que se basa esta norma. Así que ustedes que hacen parte de la gente del área de TI tienen que conocer esta norma porque los toca directamente a ustedes, ya que los sistemas de información que ustedes diseñen tienen que cumplir con los requerimientos mínimos asociados a temas como, por ejemplo, el registro de las autorizaciones que dan los usuarios para el tratamiento de sus datos, ya que ustedes, por ejemplo, registran los datos, pero nunca ponen o almacenan en algún momento la autorización que ese usuario dio. Y hay algo que se llama el principio de responsabilidad demostrada, donde ustedes como empresa tienen que demostrar que están cumpliendo con los lineamientos definidos por la SIC, en este caso para lo que es el manejo y la protección de los datos personales. Entonces vamos a ver una serie de conceptos asociados a ese tema que les pueden servir de guía para entender mucho más a fondo este tema tan delicado, digamos así, porque las multas son multas bastante altas. ¿Ya? Creo que llegan hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Ya? Hay empresas que han sufrido multas de 500, de 1.000 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, antes de empezar, veamos a qué se le conoce como dato personal, como tal. ¿Sí? Según la ley, el dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales que, dependiendo de su grado de utilización y acercamiento con la intimidad de las personas, o sea, de qué tan íntima sea esa información, podrá ser pública, semiprivada o privada, o incluso puede ser una clasificación de datos sensible que también incluye la ley 1581 con respecto a datos que son bastante íntimos con respecto a ti como persona que eres. Y la constitución política obliga a todas las legislaciones que surjan a que se preocupen por el buen nombre de los ciudadanos y a que ellos tengan el derecho pues a manipular y a que toda la información que se maneje en los sistemas de información, en este caso, pues sea veraz, sea real. En Colombia hay una serie de legislaciones asociadas al tema de protección de datos, aparte de la ley 1581, ¿verdad? Tenemos la ley 1266 del 2008, que es el habeas data también, es una ley de protección de datos, pero asociado a los ambientes financieros. Fue la primera ley de protección de datos asociado, digamos que a los ciudadanos colombianos que tocaba este tema, pero más que todo orientado a los temas asociados a bancos y cosas por el estilo. La ley 1581 del 2012 ya es el habeas data ya basado al tema de protección de datos personales. ¿Listo? La ley 1273 pues de delitos informáticos, la ley 1480 del 2012, protección al consumidor en el comercio electrónico, ¿verdad? Esto tiene que ver con temas de compras en línea y cosas por el estilo, y manejo de contratos digitales. La ley 527 de 1999 que le da validez jurídica a los mensajes de datos, de tal manera que habilita el manejo de lo que son las firmas digitales y lo que son las firmas, bueno, las firmas electrónicas y las firmas digitales tienen unas ciertas confusiones aquí, digámoslo así, y Colombia no la diferencia muy bien, pero ya está comenzando a hacerlo. Entonces ya Certicámara pues tiene sus elementos específicos para firmas electrónicas, que no es lo mismo que firmas digitales, ¿oyeron? Hay que aclarar eso y lo vamos a aclarar cuando toquemos ese tema. El decreto 1377 del 2013 que reglamenta parcialmente la ley 1581 para poderse, digamos que cubrir esas falencias que estaba teniendo la ley en cuanto al manejo que se le tenía que dar, ya que muchas organizaciones comenzaron a manejar mal esta temática asociada a la protección de datos personales. Y el decreto 886 perdón, del 2014 sobre el Registro Nacional de Base de Datos, que es lo que tienen que realizar las organizaciones para
registrar las bases de datos que tengan de los ciudadanos, con la información que tengan de los ciudadanos colombianos. Ya les dije, no es que tengan que registrar las bases de datos de los registros específicos que tienen, ni los campos específicos que tienen, sino de manera general que describan la información que tienen. Es un registro bastante extenso, eso sí, es bastante complejo de llenar. Normalmente toca asesorarse para poder diligenciar ese formato. Entonces, el habeas data como tal, ya el concepto asociado a la parte legal, es ese derecho constitucional que tienen los ciudadanos de conocer, actualizar y rectificar la información que haya sido recogida en cualquier base de datos o archivos. ¿Vieron? Incluso también la eliminación. Ustedes pueden solicitar que borren sus datos, que ya no autorizan el tratamiento de sus datos. Eso lo pueden hacer ustedes en cualquier momento. Y la organización no les puede decir que no. ¿Oyeron? Salvo que por algunas características particulares de la legislación, pues estén obligados a mantener ese registro, ¿verdad? Como por ejemplo, ustedes no pueden solicitarle a la universidad, por ejemplo, que elimine todos sus registros de sus datos aquí en la universidad, ¿verdad? Porque eso implicaría borrar todas sus notas, borrar toda la información de que ustedes estuvieron aquí y que ustedes estudiaron acá en la Universidad Americana. Y el día que ustedes necesiten un certificado de notas o que quieran volver y terminar su carrera, ¿cómo hacen? Tendrían que volver a empezar desde cero, ¿ya? Incluso en algunos tipos de situaciones, la autorización, digamos que debe ser explícita, pero se coloca. Pero tú no tienes por qué hacer clic en ningún botón cuando tú das el botón de aceptar o de guardar los datos. Si ahí está el mensaje, tú ya automáticamente estás dando la autorización, porque se te está informando, ¿ya? De esa temática particular. Pero siempre a veces es mucho más práctico poner una casillita con un chulito que tú clic y automáticamente queda registrado en una base de datos que tú activaste ese chequeo y que autorizaste el tratamiento de tus datos, ¿ya? Entonces la Constitución Política Colombiana en el artículo 20 dice: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Quiere decir que ustedes están en todo su derecho de rectificar cualquier información que haya de ustedes en cualquier registro de cualquier empresa o cualquier organización en Colombia. Entonces, eso sí, la información, ustedes tienen que asegurarse de que la información que están registrando es veraz. Porque si ustedes introducen información falsificada, pues ustedes están incurriendo en un delito también, ¿ya? Entonces, digamos que esta es el famoso concepto del famoso habeas data, del que muchas veces oyen hablar. Y la Constitución, en su artículo 15, estipula: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que hayan recogido sobre ellos en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Entonces, aquí está indicando el derecho que ustedes tienen pues, a actualizar y manipular incluso a solicitar sus datos, ¿ya? Esos datos como tal son suyos, hacen parte de su personalidad y son suyos como tal, y usted tiene todo el derecho de solicitar que se los entreguen, que les digan qué datos de ustedes tienen registrados en esos sistemas, ¿ya? Entonces, la ley en estos casos pues es clara y las empresas no te pueden decir que no, que es que esa información no te la puedo dar. A ti, que eres el dueño de los datos, sí te la tienen que dar. Lo que no pueden hacer es dárselo a un tercero. O que tú mandes a alguien y pida esa persona pida que le entreguen los datos. Pues a menos que tenga una autorización tuya, firmada y notariada, obviamente, porque tiene que ser todo legal, donde tú autorizas a que esa persona, pues tú le das el aval de que maneje tus datos, pues listo, en ese caso sí estarían obligados, pero habría que demostrar eso con un documento notariado, ¿ya? Y a nivel tecnológico, pues ustedes, como ahora todo es computarizado, pues todo tiene que ser
protegido en ese ambiente también, ya no solamente en el aspecto del papel. Porque esto incluye, señores, todos esos registros que ustedes hacen en las calles, que de pronto los cogen para que llenen aquí en un supermercado. Todos esos son datos personales que ustedes están registrando. Y la persona que se los está pidiendo tiene que informarles a ustedes que hay una política, ¿ya? Los almacenes donde compran ropa y les registran sus datos tienen que informarles. Así, ustedes están en persona, en presencial frente a ellos y ellos les piden sus datos. Y ellos tienen que informarles a ustedes, ¿ya? Yo recuerdo que una vez en un almacén, en el único, un almacén donde venden medias. Fui a comprar un par de medias y me dieron un papelito donde había informándome del manejo de los datos y todo esto, ¿ya? Entonces, ajá, resumido, pero pues ahí está una evidencia que ellos me estaban pidiendo mis datos y que mis datos iban a ser, que si dado que, bueno, el papelito me decía que el tema de la autorización, de la ley de protección de datos personales, ¿ya? Entonces ya son empresas que se están poniendo las pilas un poco con eso. Algunas porque ya les pasó algo, ¿ya? Por ejemplo, al Éxito una vez le pusieron una multa de 250 millones de pesos porque estuvo llamando a una señora que dijo que ella fue expresa en una llamada que le hicieron, y ella dijo, no, quiero que no me llamen más, por favor. Y resulta que la siguieron llamando y la siguieron llamando, y ella siempre, no quiero que me llamen más, no quiero que me llamen más, por favor, ya dejen de estar llamándome, no me interesan sus promociones, ¿ya? Y después de un momento la señora se molestó, se quejó en la Superintendencia de Industria y Comercio y vino la multa. El Éxito demostró que tenía sus procedimientos en regla y que fue un fallo, de un mal manejo que una persona propiamente hizo dentro de la organización. O sea, el empleado no siguió el procedimiento y se tuvieron en cuenta las sanciones y todo lo demás para el empleado, pero aún así la multa fue. O sea, ¿por qué? Porque hubo el incumplimiento. Entonces, la multa era de 500 millones, pero se la bajaron a 250. Que bueno, es una rebaja bastante grande. Pero así como ellos, hay otros que han tenido sus problemas y que les ha tocado pagar multas. Ha habido muchísimas empresas que han tenido multas en la superintendencia, ¿ya? Entonces, la ley 1581, digamos que es esa ley que surgió para proteger esos datos de los ciudadanos colombianos. Digamos que la ley en sí, como tal, el objetivo como tal de la ley fue desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a lo mismo de siempre: conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías que están definidos en el artículo 15 de la Constitución Política, y el derecho a la información consagrado en el artículo 20 también de la Constitución, que fueron los que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién aplica esta ley? Pues prácticamente a cualquier empresa pública o privada que maneje datos de ciudadanos colombianos dentro del territorio colombiano, ¿sí? Se aplica a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, ¿ya? Aplica al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano, o cuando el responsable del tratamiento o encargado ahorita definimos que eso del encargado del tratamiento y el responsable, no establecido en territorio nacional, le sea aplicable la legislación colombiana debido a alguna norma o algún tratado internacional, ¿sí? Como el que estuvimos hablando en la clase pasada del Tratado de Budapest, por ejemplo, con la Unión Europea. En ese caso, pues, empresas que sean de allá, que tengan procesos acá en Colombia y que registren datos de ciudadanos colombianos, pues tendrán que respetar esta normatividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos conocer acá cuando estamos hablando de la norma como tal, de la ley? Lo que es la autorización. Estos conceptos son conceptos que están definidos en la norma. La legislación incluye siempre, toda legislación incluirá los conceptos específicos que deben ser claros para entender, digamos, que la norma como tal, ¿ya? Incluso ahí en Colombia, una vez que estuve trabajando en Cervecería Águila,
En Colombia las bebidas alcohólicas obviamente están definidas, están registradas, hay leyes para todo esto y están definidas. En la ley define lo que es la cerveza, define lo que es las bebidas alcohólicas y todo lo demás. Entonces, los datos personales pues no son la excepción, obviamente, más todavía. Entonces, define lo que es, por ejemplo, una autorización. Una autorización en sí, ¿qué es? Es el consentimiento previo. O sea, tiene que ser dado antes de almacenar los datos, no después. Ahora, no quiero decir que la casilla tiene que estar arriba o abajo del formulario. No, puede estar abajo. El detalle es que o la autorización tiene que ser dada antes de que se guarden los datos. ¿Ya? Entonces, expreso, o sea, tiene que quedar expresamente indicado que se dio la autorización. ¿Ya? Entonces, tienen que poner en la casilla que diga, si usted hace clic en el botón aceptar, se sobreentiende que autoriza el tratamiento de sus datos. ¿Ya? Si no, pues presione cancelar y obviamente no se registran sus datos como tal. E informado, o sea, hay que decirle a la persona. La persona, tú no puedes decir no, usted tiene que asumir que es que obviamente le vamos a tratar sus datos. No, usted tiene que informárselo expresamente, ¿ya? Como tal. La base de datos, pero como tal que es, viene a ser conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Sí? O sea, que deba ser tratado y procesado por algún sistema o manipulado por las personas para las funciones que se estén dando pues, de esos datos. Y dato personal, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables, ¿sí? Lo que definimos al comienzo en la primera presentación. Titular es la persona que es dueña de los datos, ¿sí? Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. O sea, los datos, cada uno de nosotros es titular de sus propios datos. ¿Listo? O sea, es el dueño de sus propios datos, como tal. Responsable del tratamiento, y ya aquí vienen a tratar sobre cómo se identifican las entidades que van a manipular y van a tomar nuestros datos. Entonces tenemos al responsable del tratamiento, quien por sí misma o en asocio con otros decida sobre las bases de datos y o el tratamiento de los datos. O sea, básicamente es quien determina qué se puede hacer con tus datos. ¿Ya? Y obviamente eso te lo va a informar, no tanto qué se puede hacer, sino qué va a hacer con tus datos, porque esto también tiene que ser informado. Encargado del tratamiento ya es quien realice el tratamiento de los datos personales, ¿sí? Por cuenta del responsable del tratamiento. Si la persona te está pidiendo datos a ti para dárselos a alguien más para que los procese, ella tiene que informarte a ti quién va a ser el encargado del tratamiento de tus datos, porque tú estás en todo tu derecho de saber eso. O sea que si en algún momento, por ejemplo, el banco, tú tienes una deuda con ellos y ellos le pasan esa cuenta, esa deuda a alguien más, es porque en la política de tratamiento de datos personales del banco está definido y se determina quién es esa entidad también, digamos que, o deberían definir quién es esa entidad que va a tratar tus datos. Si es una entidad que es diferente a la del banco, ¿no? Y el tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, o sea, eliminación de los datos. Entonces, es importante tener claro que está el responsable y el encargado del tratamiento, que pueden ser la misma entidad o la misma persona, pero pueden ser dos diferentes. Pero se tiene que informar. Entonces, hay que conocer y hay que entender cuál es el ciclo de vida de los datos digamos que en los sistemas como tal, ya sea sistemas digitales o no digitales, en las empresas, ¿verdad? Entonces, los datos, ¿dónde comienzan dónde comienza el ciclo de vida de nuestros datos? Pues cuando se recoge la información, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay que tener claro cómo se está recogiendo la información, si es digital, si es impresa, obviamente eso se sobreentiende o se define, se determina pues cuando, cuando se está recogiendo los datos. ¿Cómo se ingresan al sistema? ¿Sí? ¿Cómo se procesan? En este caso, pues cómo se procesan internamente. ¿Cómo se transmite a través de la red o a través de las propias comunicaciones locales de la máquina? ¿Cómo se almacena?
cómo se reporta ya la presentación que se hace de los datos como tal y cómo se exportan hacia otros lados, a otros sistemas. Entonces, teniendo claro todo esto, esto es algo que todos ustedes como desarrolladores, por ejemplo, tienen que tener claro para el manejo de sus datos porque están encargados de proteger cada uno de esos puntos. La recolección de datos sensibles tiene que hacerse, por ejemplo, a través de sistemas como HTTPS para garantizar que la comunicación va protegida. Actualmente, por ejemplo, con el tema del COVID, se está pidiendo mucha información de salud en las instituciones. El gobierno, digamos que dio potestades especiales, obviamente, para el tema de la pandemia, para autorizar o manipular esos datos como tal, teniendo claro de que tú no eres una entidad de salud, entonces no deberías estar pidiendo esos datos. Pero digamos que por el tema de la pandemia se dieron ciertas atribuciones especiales en este caso para que se pidan esos datos, pero con la salvedad de que esos datos se manejarán de manera privada con respecto a los otros ciudadanos, pero están obligados, la institución como tal, están obligadas a entregar esa información a las entidades de salud en caso de ser necesario. ¿Ya? Así que en ese caso, ya por cuestiones de manejo especial que se está dando, esos datos, digamos que se pueden trasladar hacia esas entidades de salud, a esas entidades de la legislación, digámoslo como tal, para temas de la protección como tal de las personas, de la salud de las personas para evitar contagios. Entonces, ahí sí no tienen por qué pedir autorización ni siquiera para informar y para mandar esos datos a esa otra entidad. ¿Ya? Pero solamente por estos temas particulares, pero porque si no hubiera pandemia, por ejemplo, esos datos no se pueden estar difundiendo así como así. Es más, ustedes no estarían obligados a dar esos datos. ¿Ya? Por ejemplo, que en la matrícula te preguntaran si usted tiene diabetes o si usted tiene cáncer o alguna cosa de esta, o SIDA, por ejemplo. Pues tú podrías decir, ¿y eso para qué lo necesitan? Si yo lo que voy a hacer es estudiar aquí. No, que es por la protección de nuestras personas, pero no, justifícame eso, por favor, porque yo no te puedo decir si tengo esas enfermedades o no, porque no le veo la razón de ser. Eso es un dato sensible y tú no estás obligado a darlos, salvo que la empresa los requiera para sus funciones. Obviamente, si tú vas a un hospital, ahí pues sí tienes que dar tus datos sensibles de salud y todo esto, porque hacen parte de los procesos que se manejan en los sistemas. El manejo de la huella, por ejemplo. El manejo de la huella no es obligatorio, digámoslo así, porque es un dato sensible. O sea que legalmente no estamos obligados a darlos. Pero las instituciones la justifican dando el hecho de que es más fácil identificar a la persona simplemente poniendo la huella en un lector de huella y obviamente pues de esa manera se identifica y salen todos sus datos. ¿Ya? Que es más seguro, de tal forma que la cédula pues, puede venir falsificada, pero es muy difícil falsificar una huella. Entonces, digamos que ahí se encuentra una justificación válida para bancos y para este tipo de instituciones. Pero si no la justifican, pues tú podrías decir, no, es que yo no quiero registrar mi huella. Por ejemplo, cuando se colocaron los sistemas de control de acceso allá en la Universidad Simón Bolívar, había sensores de huella y sensores de carnet. El sensor de huella era más que todo para los empleados. Los estudiantes no se les registró huella, nada más se les entregó carnet. Pero entonces decían, no, a los empleados se les va a dar huella y carnet. Dijimos, no, pero nada más huella. No, no, porque si él no quiere, tú no tienes por qué obligarlo a registrar su huella. No puedes. La ley no te lo impide, no te lo prohíbe, perdón. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a justificar? No, es que no hay carnet. No, porque si hay carnet. ¿Ya? Tienes lector de carnet, así que le puedes dar un carnet. ¿Ya? Por ejemplo, el rector no aceptó que le grabaran la huella, él se le dio un carnet. ¿Ya? Y él llega, todo el que llega, pone su carnet y entra. ¿Ya? Y hay personas que tienen problemas de huella. ¿Ya? Hay un profesor de allá que no se le pudo registrar la huella. Tuvieron que darle carnet. Él sí por carnet, no hay de otra. ¿Ya? Eso sí, usted está obligado a identificarse, así que tiene que presentarle el documento de esa huella o ya sea carnet. Si dejaste el carnet y no registraste tu huella, bueno, tienes que ver a ver cómo vas a hacer para el ingreso. Ya la institución debe tener sus políticas en caso de que eso pase, ¿no?
wow, que vaya a la garita y pide una autorización para ingresar. ¿Ya? Entonces, cosas así que hay que tener en cuenta. Si vas a pedir un dato sensible, pues tiene que estar justificado. Incluso un dato privado. Entonces, entre los elementos acá, las entidades, las personas, tenemos al titular, al responsable de los datos o al responsable también de los datos acá en este caso para tratamiento como tal y el encargado como tal de los datos que serían, en este caso, bueno, ese encargado sería como el encargado del tratamiento. ¿Ya? Ahora, la clasificación de los datos. En este caso, miren, esas esferas identifican los diferentes tipos de datos. Tenemos datos personales, que es todos los datos que me pertenecen a mí como persona. Ahora, entre esos datos personales tenemos datos públicos. Obviamente, como su nombre indica, son públicos. Datos semiprivados, datos privados y datos sensibles. Miren que los datos sensibles están internos ahí dentro de los datos privados. O sea que son los que están más cerrados y son los que están más, digamos que más, los que deben estar más protegidos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un dato público? Dice aquí, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, que no estén sometidas a reserva, o sea, que no sean, digamos que cerradas por algún problema, alguna cuestión de seguridad de la nación o alguna cosa de estas, ¿ya? Y los relativos al estado civil de las personas, por ejemplo. De que si tú eres casado o no eres casado, si eres soltero, ¿ya? Eso es público, tiene que ser informado, tienes que informar de tu estado civil como tal. Datos semiprivados, dice, datos que no tienen naturaleza íntima o reservada, ni pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar a algunos, no solo al titular, también a cierto sector o grupo de personas de la sociedad en general. Dato privado es el dato que por su naturaleza, digamos que es relevante para mí como titular que soy de ese dato, más nada. ¿Ya? Y los datos sensibles son aquellos, digamos que afectan pues ya tu intimidad como tal, que son ya lo más digamos que interno que hace parte de ti. Esto incluye también los datos biométricos. Estos datos sensibles, ¿por qué no estás obligado a darlos? A menos que se justifique como tal, porque pueden ser utilizados para discriminarte. ¿Ya? Entonces hay que tener mucha reserva en cuanto a entregar esa información. ¿Ya? Cualquier persona en la calle que salga y te pida datos tuyos, por ejemplo, huella, o incluso tu estado de salud, no, pero ven acá, ¿y tú por qué? No, que estamos por el tiempo del COVID, no, pero primero identifícate, ¿quién eres tú? Yo, ¿por qué te tengo que decir a ti si soy diabético, si tengo problemas del corazón, si tengo COVID o no? ¿Ya? Y ahí sí, ya la parte lógica, pues también entra mucho a jugar aquí. Entonces, algunos ejemplos, pues ya el dato público, dijimos, pues datos en documentos públicos, ¿sí? Todos esos datos que tienen, pues tu nombre, tu apellido, eso no son datos como privados, son públicos, eso no tiene mucha reserva como tal. ¿Ya? Semiprivados, bases de datos que contengan información financiera. ¿Ya? Eso a quién le pueden interesar, a otras entidades financieras. ¿Ya? A lo que es data crédito. ¿Ya? Entonces, digamos que esos datos se vuelven semi-privados. Entonces, información financiera, crediticia, comercial, de tus compras. Incluso esa información se utiliza para temas asociados a las firmas electrónicas, por ejemplo, para las firmas electrónicas certificadas, de servicios y los provenientes de terceros países, reportes positivos y negativos, por ejemplo, ¿sí? En centrales de riesgo y todo esto. Datos privados. Miren, datos telefónicos, siempre y cuando no sea un teléfono empresarial. Si el teléfono es empresarial, pues se vuelve automáticamente un dato público, porque digamos que todos en la empresa deberían tener tu número, si es caso, o por lo menos o puede ser semi privado incluso también. Pero si es tu teléfono personal, ese es un dato privado, ¿sabes?
No, por ejemplo, no estamos obligados a darles a ustedes nuestro teléfono privado. Si fuera un teléfono institucional para las funciones de trabajo dentro de la institución, dentro de la academia, bueno, listo, ahí sí deberíamos darles el teléfono, porque ahí sí por obligación ustedes tienen tendríamos que dárselo porque es que ese teléfono es de la empresa y es para hacer las actividades de la empresa y dar clases son actividades de la empresa y atenderlos a ustedes son actividades de la empresa. Pero el teléfono personal no estamos obligados, ¿ya? Ni el correo electrónico personal, ¿eh? Entonces, datos telefónicos, electrónicos, laborales sobre infracciones administrativas o penales, ¿sí? Administrados por administraciones, tribunales, entidades financieras y entidades gestoras de servicios como tal, ¿ya? Y ya los datos sensibles, dice, datos que revelen el origen racial o étnico, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué comunidad indígena perteneces tú? La orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político, ¿ya? O que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Entonces, esos son los datos sensibles definidos por la legislación. Entonces, ya se dan cuenta que los datos biométricos, o sea, los asociados a su huella digital, a su iris, a su rostro, señores, también su rostro, pues es un dato sensible. O sea que si usted no autoriza, por ejemplo, aparecer en una foto que tomó el periódico, por ejemplo, el periódico de una noticia o en la televisión, pues hay una noticia y están grabando, ¿verdad? Usted pues tiene que autorizar que aparecer en esa foto, si no tienen que taparle su rostro, ¿verdad? Entonces ellos tienen que hablar con la gente y solicitarle que por favor autoricen aparecer en la fotografía o en el video como tal, porque su rostro es un dato sensible, ¿verdad? Incluso el celular, perdón, el Google Maps, el Street View, perdón, de Google, a los rostros los opaca, igual que las placas de los carros, ¿ya? Porque esa también es información, esa es privada, ¿ya? Porque digamos que esa placa puede ser utilizada para saber dónde vives tú. Entonces hay que tener eso muy claro. Ahora, el tratamiento de los datos se basa en una serie de principios que se deben respetar. ¿Por quién? Por el tratante de los datos, por se me fue el nombre, el responsable de los datos y por el titular también, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el principio de legalidad en materia del tratamiento de datos. El tratamiento de datos debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás disposiciones que la desarrollen. O sea que se debe basar en lo que la ley estipula y no lo que la empresa determine, ¿verdad? No, que es que para nosotros la huella no es un dato sensible, sino que es un dato público, ¿verdad? No, porque la ley estipula que es un dato sensible. Tú puedes ponerle una clasificación más cerrada que la que te da el gobierno, pero más abierta no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, determinar que no es que para nosotros el nombre de la persona es privado. Bueno, listo. Entonces no hay problema porque está por debajo de lo que la ley estipula, ¿verdad? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta esa parte. O sea, que el principio exige o la ley como tal exige pues esa legalidad. Principio de finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima, la cual debe ser informada al titular. O sea, ustedes hay que decirles por qué necesito sus datos, ¿verdad? Ya sea que lo colocaste en el formulario o lo asociaste a la ley de protección de datos, perdón, o sea, al documento de protección de datos personales y tú se lo referenciaste. Para mayor información, aquí está el enlace y tú entras ahí y ahí está la información asociada a ese tratamiento, a ese manejo que van a hacer de tus datos como tal. Principio de libertad. El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Ahí
cuando comenzaron a ver sus problemas de malinterpretación de la norma y por eso fue que salió el decreto, porque las empresas habían dicho, bueno, se les envió este correo informándole que se le va a hacer el tratamiento de sus datos personales, por favor informe si usted no responde a este correo en tanto tiempo, pues se da por sentado que usted autoriza el tratamiento de sus datos. Todo eso lo echaron para atrás, ¿verdad? Porque obviamente eso no era lo que la ley estipulaba. Entonces, el consentimiento debe ser informado. Ahora, esa información debe quedar registrada de alguna manera, ¿ya? Y ustedes como tratantes o responsables de los datos tienen que demostrar que están informándole a las personas todos estos datos como tal, ¿ya? Principio de veracidad o calidad. La información sujeta a cambio debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, ¿ya? Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. O sea, esto aquí lo incluye a los titulares de los datos. Ellos están obligados a dar los datos reales como tal. Principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable o del encargado la información acerca de la existencia de datos. Lo que les estaba comentando, ustedes en todo momento esa información. ¿Qué datos míos tienen ustedes allá? Disculpen. E incluso si los llama una entidad con la que ustedes no tienen ningún tipo de trato como tal y les dice que no, que lo estamos llamando para ofrecerle, perdón, disculpe, ¿usted quién le dio mis datos? ¿Ya? Y esa empresa tiene que informar quién le dio los datos. Ahora, que no lo quieran hacer, que no, que lo que pasa es que nosotros no. Usted puede colgar e incluso puede entablar su queja también en la superintendencia, informando que estos señores pues tienen sus datos y usted nunca se los dio, ¿ya? Ellos tendrán que demostrar que en algún momento le pidieron sus datos o que por lo menos en la política de protección de datos del espacio donde ustedes se registraron como tal, está la información de que el responsable va a enviar esos datos a esta otra entidad para que haga el tratamiento de sus datos. Entonces, ese es el principio de transparencia. Principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y o por las personas previstas en la ley. ¿Sí? Ya, lo que ya habíamos comentado antes. Los datos personales, salvo la información pública, eso sí, si pedimos información exclusivamente pública, no hay que solicitar tratamiento de datos porque es información pública, ¿bien? No podrá estar disponible en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva. Y ahí todo el mundo dice, ay, ¿cómo así si mis datos están en Internet? Salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados. Quiere decir que si ustedes colocan datos de personas, ¿verdad? En este tipo de sistemas de información y no los protegen o no le colocan un sistema de autenticación, pues ahí puede venir un problema, porque indicaría que cualquiera puede entrar esos datos. Y créanme, hay muchísima información en sitios públicos, información privada incluso de personas que están muy mal protegidas y que pues pueden ser obtenidas desde ¿cómo es que se llama? Desde internet sin ningún tipo de restricción, ¿ya? Una vez, por ejemplo, estábamos en una reunión allá en la Americana con un abogado que yo traje de Medellín, que es Arián Velasco. Él es un abogado experto en este tema. Bueno, la empresa de él es experta en este tema. Eh, y estábamos hablando de un tema y surgió el tema de las cámaras, ¿ya? Entonces, a las cámaras, no, ojo, que la cámara filma a la persona, tiene que estar informada la cámara, tiene que haber un aviso que indique que hay una cámara, porque la persona tiene que saber que la cámara está ahí para poder ejercer su derecho a, ¿cómo es que se llama? A no autoincriminarse, ¿ya? No, que es que él cogió y se llevó un libro de la biblioteca y ahí había una cámara oculta para darse cuenta, pero ya para eso tú tienes que tener una autorización, ¿verdad? Que justifique el que tú tenías esa cámara oculta porque digamos que la persona podría aducir que no, pero yo no sabía que esa cámara estaba ahí. A mí nunca me informaron de esa cámara, así como como las cámaras de las multas, señores, donde que la gente pelea bastante por eso, de que las cámaras tienen que estar avisadas. Bueno, lo mismo pasa acá.
Si usted va a poner una cámara oculta es porque ya hay una autorización legal de los entes judiciales, por ejemplo, para realizar ese tipo de actividades. Y deberá ser hecho incluso por este tipo de entidades, ya que tú no eres un ente para impartir justicia. Incluso una vez en una empresa, una empresa que estábamos, una empresa no, perdón, una universidad, que estábamos haciendo un pentesting allá desde la empresa, cuando hackeamos las cámaras, nos dimos cuenta que había unas cámaras en unos baños. ¿Ya? Y obviamente eso no, señores, tienen que quitar eso. No, es que ahí venden droga, que no sé qué, que está bueno, pero busquen otro mecanismo porque ese no lo pueden utilizar. Si alguna persona llega y pone una queja, porque es que el baño ya es un espacio muy privado y ahí no se permite la ubicación de cámaras. ¿Ya? Ya salvo cuestiones legales, ya por eso ya sí hay que tener muy claro esa parte de la de la parte de la justicia y lo que es la protección de la ciudadanía y todo esto. Entonces, si están haciendo alguna autorización si hay una autorización de un juez, ¿verdad? Para colocar la cámara oculta y listo, ahí sí se permite, por temas de seguridad nacional y cosas por el estilo, ¿sí? Lo que en Estados Unidos se manejaba antes con la ley Patriota, por ejemplo, que autorizaba al gobierno a espiar a sus ciudadanos cuando lo requerían, cuando la seguridad nacional así lo requería. Entonces la gente de Homeland, que es el sistema de seguridad nacional de allá, pues tenía sus ventajas con ese aspecto. Pero digamos que pues, eso también lo comenzaron a tumbar. Porque eso fue a raíz de los atentados del 11 de septiembre, que la gente se asustó. Entonces, bueno, listo, pues en el medio del susto autorizaron que los espiaran. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas cuando suceden este tipo de situaciones que pueden asustar y pueden aterrorizar a las personas, porque gobiernos malintencionados pueden aprovecharse de esas situaciones, ¿ya? Para que el ciudadano mismo autorice a que le violen sus derechos. ¿Ya? Entonces, incluso esa es una técnica que han aplicado muchas veces muchos gobiernos, ¿ya? Para justificar lo que hacen como tal. Entonces, los datos personales, salvo la información pública, no se podrán divulgar en Internet a menos que haya un mecanismo. Entonces, continuando con el tema de las cámaras. Se surgió y se dijo que había unas clases allá en el consultorio jurídico que se grababan. Había unas cámaras y se proyectaban en Internet. ¿Ya? No, para que los estudiantes puedan ver la grabación de la simulación del juicio y todo esto desde Internet y todo lo demás, que fue algo que solicitó la decana de Derecho. Sí, pero ten cuidado. Ajá, pero ¿y cómo es el acceso? No, nosotros les damos una dirección IP y ellos se conectan. O sea, no, pero ¿cómo así? O sea, o sea, que cualquiera que tenga la dirección IP puede entrar. Pues sí, pero esa IP no se la damos a nadie, mijo. O sea, le puede decir a otra persona. ¿Verdad? Pero ya soy el estudiante, no importa. Usted tiene que amarrar ese video, porque ese video lo tiene usted amarrar a, ¿cómo es que se llama? A una autenticación. O sea, ese enlace deberían ponerlo en el EVA, que ya si la persona da su enlace a EVA y da su contraseña, ya eso es otra cosa. ¿Eh? ¿Eh? Una situación que él planteó, ¿qué situación planteó el abogado? Miren cómo piensan los abogados en este tipo de situaciones. Y a veces uno tiene que pensar así también. Listo, el tipo está ahí sentado viendo en su silla, viendo la simulación y él lo está grabando la cámara, ¿no? Obviamente. ¿Usted informó que eso se iba a proyectar por internet? Esa también es otra pregunta que él hizo. ¿Ya? Bueno, no sé, ahí si el profesor se informa o no informa, no sé. Bueno, ahí tenemos una situación, porque el principio de responsabilidad demostrada indica, usted tiene que dejar evidencias de que informó que esa cámara estaba ahí y que estaba proyectándose en internet. ¿Ya? Entonces él dice, bueno, resulta que este señor está aquí y está con la moza. ¿Ya? Está ahí abrazado en la silla, no están haciendo nada malicioso, pero está abrazado con la muchacha ahí en la silla al lado y viendo el video. Y la esposa del tipo, sin intención, encuentra el enlace o le mandaron el enlace, oye, mira, mira esto, mira lo que vimos por acá, ¿ve? Y ella entra al enlace y ve la grabación y ve al tipo, al esposo abrazando a la otra. Eso le genera un problema, hay divorcio, hay demandas, hay problemas matrimoniales
y el tipo llega a la americana y pone una demanda contra la universidad por daños y perjuicios ya personales como tal. Porque por culpa de esa grabación se está separando de su esposa. Miren cómo son las cosas. ¿Ya? Y eso le puede presentar unos problemas a la universidad por eso. Entonces dice, no, que eso sea autenticado, por lo menos, así como dice aquí. ¿Ya? Adicional a eso, tienes que informar que están grabando y ellos tienen que demostrar de manera autorizada que ellos, digamos que dijeron que sí se utilizaban la grabación. O sea que por lo menos pasar una planilla donde esté estipulado que se está grabando la clase y ellos autorizan que se les grabe. ¿Sí? Porque el rostro es un dato sensible. ¿Sí? Cuando yo estoy dando la clase, que es lo que yo siempre digo, señores, se les informa que la clase está siendo grabada. ¿Sí? Para que quede la evidencia de que yo les informé. Y cualquier cosa que usted diga aquí, ya usted no puede aducir, pero es que yo no sabía que se estaba grabando. Usted puede decir, no, que yo me conecté tarde y todo esto, pero señores, o sea, yo informé y yo anuncié, y ahí está el mensaje arriba que dice, la grabación se ha iniciado, esta reunión se está grabando. Al unirse da su consentimiento para que se grabe. ¿Ya ven? Entonces ya ahí está también otra autorización expresa. ¿Ven? Ahora, yo en la grabación que ya publico, yo la quito, pero yo me quedo con la original. ¿Algún problema? No, aquí está la original, vean, aquí se les informó. ¿Ya? Adicional a eso, el sistema informa. Entonces, digamos que ahí están las evidencias. Lo importante es lo que tú puedas demostrar, no lo que tú digas que haces. Principio de seguridad. La información se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. ¿Eh? Ya aquí viene la gente de TI. Tenemos que asegurar esa información lo mejor posible. Una vez estábamos haciendo una actividad de penting también en una empresa aquí en Barranquilla y mi compañero que tenía que descargar unos análisis de la hija. ¿Ya? Entonces entró a la página que le dieron de la clínica, de la entidad de salud, hizo clic en el enlace para ver los análisis, puso el registro civil de la niña, ¿tá? Y salió la información. ¿Qué nos dimos cuenta? Que en la URL de la, de la, del sitio, digamos, del reporte como tal, tenía un ID que era igual al número de registro civil, del número de registro de nacimiento de la niña. Cambiamos unos números, uno, dos, hicimos 2 o 3 intentos y ¡pum! Salió otro resultado de otro análisis de otro niño. ¿Eh? Y eso pues, eso es bastante grave, porque eso es información sensible. ¿Eh? Y sobre todo de un menor de edad, peor todavía, porque los menores de edad son digamos que personas que tienen un mayor nivel de protección por ley. ¿Ya? Lo que son los menores de edad y las personas ¿cómo es que se llama? De la tercera edad. ¿Ya? Entonces ahí había un problema grandísimo para esa área de TI. El amigo mío incluso podría haber puesto una queja en la superintendencia. Tenían que haber puesto un hash o un MD, ¿cómo es que se llama? O ¿cómo es que? Un base 64 por lo menos, o cifrar esas comunicaciones, cambiar esos caracteres y poner otros nombres para los números de los registros de los niños, ¿ya? No simplemente el número del registro civil.pdf. Entonces, son detallitos que se tienen que tener en cuenta. Hay que proteger esa información. Estamos obligados por ley. ¿Ya? No, pero es que la persona dice, no, señor, usted tenía que proteger ese enlace porque usted no podía permitir que incluso que este señor hubiera cambiado ese número y hubiera visto otro resultado. A él debe autorizarse exclusivamente el análisis de su hija. ¿Eh? ¿Cómo? Pues hay que buscar la forma. ¿Ya? Un login que tenga un usuario, ya, y que el registro de la información que va a ver se amarre al usuario como tal, ya.
que si él va a virar otro archivo PDF, se vaya a la base de datos y vea, no, este no es el PDF que él puede ver. O sea, hay que buscar la manera de proteger esa parte. ¿Ya? Principios de confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales no públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda, al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. O sea, cuando sea ya para tus actividades normales como tal. Entonces, hay que proteger y hay que garantizar esa reserva de esa información que ustedes no se la van a dar a más nadie. ¿Okay? Eso lo viven violando por todos lados y a veces no le prestamos la debida atención a eso hasta que nos viene la multa. Porque algún estudiante se dio cuenta, o una persona se dio cuenta y puso la queja. Ojo, la queja no es que te van a dar plata a ti, es que la superintendencia pone una multa y eso va para las arcas del Estado. Ya si tú quieres ganar algo de dinero, tienes que hacer una demanda, que ya es otra cosa, porque ya te toca buscar un abogado. ¿Ya? Entonces, digamos que hay que garantizar esta confidencialidad de los datos. ¿Ya? ¿Qué derechos tiene el titular? Conocer, actualizar y rectificar sus datos, solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable. O sea, ¿cuándo te informé yo eso? Yo te di autorización, muéstramelo por favor. ¿Ya? Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento previa solicitud respecto al uso de sus datos. ¿Ya? Presentar ante la SIC quejas por infracciones, o sea, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Revocar la autorización y o solicitar la supresión de los datos. Acceder de forma gratuita a sus datos personales. ¿Sabes? Ahí tienes esa potestad. La verdad que eso a mí siempre me ha puesto en duda el por qué Data Crédito cobra por ver tu información. ¿Ya? No sé qué tipo de justificación hay ahí para que ellos puedan cobrar si son tus datos a la hora del té. Es tu vida crediticia. No debería ser privada. No debería estar cerrada a un pago. Pues no sé, ahí sí habría que hablar bien con un abogado experto que diga el por qué toca pagar en esa situación. Deberes del responsable, que son muchos, pero aquí digamos que tengo algunos, los más importantes. Informar y garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales, ¿sí? O sea, informar y garantizar el derecho. Tramitar las consultas, solicitudes y reclamos que hagan los titulares. Utilizar solamente los datos personales que hayan sido obtenidos mediante autorización, a menos que los mismos no la requieran, o sea que sean datos públicos. ¿Ya? Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de información del titular, o sea, respetar la ley. Cumplir instrucciones y requerimientos impartidos por la autoridad administrativa competente. O sea, respetar la ley. Entonces, digamos que todos tenemos una serie de derechos y los responsables tienen el deber de velar porque se cumpla la ley. ¿Vieron? Luego les digo, lo que importa es lo que se pueda demostrar. Y el titular tiene que demostrar que hizo todo, perdón, el tratante o el encargado, el responsable o el encargado tienen que demostrar que tienen todos los mecanismos de protección necesarios para asegurar los datos. Y que lo que pasó, por ejemplo, fue un hecho aislado. ¿Verdad? Un hecho aislado. La autorización del titular debe ser previa, informada y expresa, como ya lo hemos dicho. Debe informar la finalidad para la cual se busca la obtención de los datos, o sea que el que está respondiendo por los datos tiene que informar para qué necesita sus datos para tuyos como tal. La autorización puede obtenerse por cualquier medio escrito, físico o electrónico que permita su consulta posterior. ¿Vieron? O sea que tiene que poderse consultar el que se autorizó. Eso se asocia a lo que es el principio de responsabilidad demostrada. ¿Ya? Que ya no es los principios asociados allá al manejo de los datos personales, sino a que tú demuestres
¿sí? Que fuiste responsable en el tratamiento de los datos de esa persona. Entonces, pues una grabación, un check en una casillita, ¿verdad? Una firma en un papel, todos esos medios son válidos para demostrar ¿cómo es que se llama? Que tuviste la autorización. Pero tiene que quedar expresa porque te la van a pedir. ¿Ya? Demuéstreme que esa persona autorizó sus datos. Entonces, no, que aquí en la base de datos no se registra. Bueno, vamos a mirar acá, ¿no? Aquí en el enlace dice la autorización. Usted, o sea, si da clic en aceptar, usted autoriza el tratamiento de sus datos. ¿Ya? Si hay una casilla de chequeo, por ejemplo, no puede estar activada. Tiene que estar desactivada. O sea, que por defecto él no está autorizando el tratamiento de sus datos. Y ya entonces él coge el ratón y hace clic. Entonces, ya ahí sí él específicamente hizo clic. ¿Right? O que hay un mensaje que diga, si usted hace clic en el botón aceptar, está autorizando el tratamiento de sus datos. Y esté ahí al ladito del botón, ahí se ve. Ya. Clic. Ah, listo. Yo estoy autorizando. ¿Okay? Pero siempre es bueno que se registre también en la base de datos. Aquí está, no, aquí está la autorización que él dio. ¿Ya? Ah, bueno, listo, pues. ¿Qué no requiere autorización? Cuando los datos personales son requeridos por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Hace parte de las funciones de la entidad estatal como tal, de la entidad judicial, la solicitud de esos datos. Cuando se está frente a casos de urgencia médica o sanitaria, como el tema que estamos hablando del COVID. ¿Ya? Cuando son tratados con fines históricos, estadísticos o científicos. Porque es probable que esos datos se tomen, se procesen y se manden de pronto para otro lado, pero son para ese tipo de situaciones. Ya que con eso cojan algo y hagan alguna manipulación ya no asociada a alguno de estos temas, pues ahí sí viene el problema. ¿Ya? Cuando el dato se relaciona con la información contenida en el registro civil, porque esa información es pública. ¿Ya? Entonces, transferir datos personales a terceros. ¿Cómo se puede realizar esa transferencia a ese tercero para que sea otro tratante más? ¿Sí? Entonces, su titular lo ha autorizado expresamente. La transferencia se haga por razones de interés médico, por ejemplo. ¿Ya? O sea que en ese caso no hay que pedir autorización del titular. Se trate de operaciones bancarias o bursátiles conforme a la legislación que le resulte aplicable. Tampoco hay que pedir autorización para eso. La transferencia se encuentra enmarcada dentro de un tratado internacional del cual Colombia haga parte. Pero ojo, en este caso siempre y cuando no se viole la Constitución Política Colombiana, porque la Constitución Política Colombiana está por encima del Tratado Internacional en la legislación. La transferencia se justifique en atención a la salvaguarda del interés público o de la defensa de un proceso judicial, ¿sí? O temas de seguridad nacional, como les dije, y todo esto. ¿Sí? Entonces, esas son razones para poder transferir los datos a otra entidad. La primera es obviamente que tú autorices y ahí pueden mandarlo al que sea. Pero obviamente informándote a ti a quién se lo van a trasladar. Eh, el artículo 23 del decreto 1377, ¿verdad? Que fue, digamos que actualizado en el 1074 del 2015, dice que debe haber un oficial de privacidad. ¿Ya? Y ese oficial de privacidad es todo responsable y encargado deberá designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos personales, que dará trámite a las solicitudes de los titulares, o sea, cuando ellos llamen o pidan sus datos sí, o quejas ante la superintendencia también, para el ejercicio de los derechos a los que se refiere a la ley 1581. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un oficial de privacidad, ya sea una dependencia, ¿ya? Que se encargue de toda esta parte. Y aquí viene la parte que podemos utilizar porque este es nuestro as bajo la manga cuando el presidente de la empresa, el gerente, no quiere invertir en TI, por ejemplo, y ustedes necesitan que se implementen mecanismos de seguridad. Entonces ustedes lo pueden hacer y decirles, lo que pasa, señor gerente, es que si no cumplimos con esta parte,
puede que nos vengan una multa por violación de la Ley de Protección de Datos Personales. Y la multa puede ser de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Ya? Entonces, multas de carácter personal e institucional, o sea, puede ser a la persona o a la institución, hasta por el equivalente a 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Miren eso, las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. O sea que si tú no corriges el error que estás cometiendo, te vuelven a poner la multa. ¿Ya? Otros 500 millones, otros 1.000 millones, otros 1.500 millones. ¿Ya? Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un término de 6 meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar. Cierre temporal de las operaciones realizadas con el tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión, sin que se hubiese adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cierre inmediato y definitivo de las operaciones que involucren el tratamiento de datos sensibles. Esas son las sanciones que pueden tener aquí. Entonces, si los 2.500, los 2.000 millones salarios mínimos, perdón, los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes no les parece suficiente dinero, imagínense cerrar actividades por 6 meses, ¿sí? Relacionadas al manejo de esos datos. Entonces, ahí están las sanciones que impone la ley. Ahorita vamos a ver algunas de estas sanciones. El Registro Nacional de Base de Datos, como habíamos dado, pues es el registro que se hace de todas las bases de datos que mantengan las empresas o las organizaciones en Colombia con información de los ciudadanos colombianos. ¿Ya? Registro Nacional de Base de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas al tratamiento que operan en el país. Es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y es de libre consulta por los ciudadanos. ¿Ya? Para que todos pueden saber qué datos les piden a los diferentes, digamos que las diferentes entidades. ¿Ya? Para realizar el registro, los interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y Comercio la política de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los responsables y encargados del mismo y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones correspondientes. Entonces hay que informar. Eso es un formato bastante complicado. Yo no lo he visto, pero sí me han dicho que es bastante complicado de llenar esa información. Por eso siempre se asesoran. Allá en la empresa, la gerente es la que es experta en esa parte y es la que se encarga siempre de esos registros como tal. Y lo que les comenté, el principio de responsabilidad demostrada. Requiere que las organizaciones avalen los datos que tratan, con qué finalidad lo hacen y qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo. Se enfatiza el rol del responsable del tratamiento como el operador jurídico llamado a implementar medidas dentro de la organización. Entonces, esta información es bastante necesaria para todos los procesos asociados a manejo de información. Nosotros como gente del área de sistemas de TI, pues estamos obligados a conocer esta legislación e incluso a colocarla como parte de los sistemas de gestión, ¿ya? Con respecto al tema de legislación aplicable en el país, ¿ya? Y entonces quiere decir, señores, que en todos los sitios web donde se procesen datos de las personas, tiene que haber definida una política de protección de datos personales. Esa política debe ser pública, ¿ya? Para que la gente la pueda leer en cualquier momento. ¿Qué debe contener como mínimo? Pues debe contener la identidad de los responsables. O sea, tiene que informar expresamente quiénes son. Finalidad y base jurídica del tratamiento. ¿Por qué necesitas esos datos? Destinatarios de los datos personales, en caso de que se le vayan a transferir a alguien más. La existencia de transferencias internacionales, ¿ya? Obviamente respetando tratados de ese tipo. Plazo durante el cual se conservarán los datos, en caso de que los datos se hayan eliminado después de cierto tiempo. ¿Ya? Derechos de los interesados. Tienen que decirle, eso que vimos allá, tienen que decirle los derechos que ustedes tienen. La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, o sea que haya algún software que tome esos datos y haga procesos automatizados con esos datos, se te tiene que informar también. ¿Ya?
Procesos automatizados, no que la persona use el software, no. Si la persona usa el software de manera manual, eso no es automatizado. Automatizado es que el sistema mismo vaya manipulando esos datos, por ejemplo. Vamos a mostrarles una política de datos personales, donde las de los bancos son por lo general las mejores, y vamos a pasar a mostrarles las juntas de la superintendencia. Bueno, aquí tenemos unas sanciones que ha puesto la superintendencia en el año 2018. ¿Sí? Estoy buscando los enlaces, pero bueno, encontré este por Google. Entonces, aquí aparecen, por ejemplo, el Linio fue sancionado. Dice aquí en firme, aquí está la resolución asociada. El 15 de noviembre del 2018, deber de garantizar al titular el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. Se viola cuando no se atiende en debida forma la solicitud de su supresión de los datos que presenta el titular. Entonces aquí está el resumen del título de la resolución y aquí yo puedo entrar y ver la resolución. ¿Ya ven? Entonces aquí salen las indicaciones. Miren aquí, artículo primero. Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad Linio Colombia SAS, identificada de 351.558.900 pesos. ¿Ya? Entonces, 351 millones de pesos. Imagínense esa multica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá abajo. Aquí están todos los datos que se tomaron, toda la información, toda la trazabilidad del proceso como tal de la investigación que se hizo. Y aquí está las resoluciones, aquí está, sí, se le puso la multa, 241 millones, 13 de diciembre de 2016, 258 millones, incumplimiento del literal A del artículo 17 de la ley, el incumplimiento del literal A del artículo 17, o sea, otra vez siguieron, miren, la multa ahora fue de 258 millones. El 31 de agosto del 2017 seguía lo mismo, incumplimiento, seguían incumpliendo, y ahí va, otra multa más de 103 millones. ¿Ya ven? Más esta del 2018, pues definitivamente se demostró que al Linio no le interesa, entonces quiere seguir pagando, bueno, listo. ¿Ya? Pero sigue sin cumplir con lo que la legislación estipula. ¿Ya? A ver, aquí se resuelve. Confirmar en todas las partes de la resolución de artículo segundo, exhorta a los representantes legales del Linio para que adopten las medidas pertinentes, útiles y efectivas y verificables con miras a evitar que se repitan los hechos, o sea que tienen que implementar las correcciones, ¿verdad? Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada. Entonces, sí, ahí fue multa otra vez para los señores. Entonces, estos son los que les sirven a ustedes para poder implementar. Estos están en trámite todavía, no se han definido. Aquí, por ejemplo, hay un resumen del primer semestre del 2020 de multas que se han incorporado. Macroeconómico SAS, 87 millones y pico, venta de almacén. En turismo, Delis Trujillo, 3 millones. Acá vamos a ver, publicidad engañosa, Volare Travels SAS en liquidación, la empresa, 52 millones de multa. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar, miren esta. Constructora Colpatria S.A. Inmuebles, 1.316.704.500. Multa bastante alta. Falabella, 570 millones. ¿Quién más está por ahí? Gold Travels, 24 millones. ¿Ya? Entonces, aquí están las multas que se han impuesto en el primer semestre de este año. ¿Okay? Aquí la información del registro de bases de datos. Aquí está para hacer todo el proceso de inscripción. Aquí hay un video tutorial pues, que explica el proceso como tal. Vamos a verlo ahora.
Entonces veamos una política de protección de datos. Vamos a entrar a la vivienda. Bueno, entremos a la vivienda. Y en estos casos, pues hay que buscar el enlace, normalmente está abajo. La vivienda lo tiene acá escondido por aquí. ¿Ya? Y aquí está, el línea de interés, política de cookies. Miren que ellos manejan cookies y aquí te determinan qué hacen con las cookies. Y política de protección de datos. Información para el consumidor, ¿sí? Toda esta parte. Términos y condiciones. Entonces, aquí está la política de las cookies, está la explicación de todo lo que el manejo que se le da a estas pequeñas galletitas, ¿verdad? Entonces, miren, ustedes también deberían definir este tipo de detalles. Aviso y política de privacidad de datos. Miren, son 21 páginas del documento. Esto no es poner un parrafito y ya. Esto tiene que ser redactado y publicado para que la gente lo encuentre. ¿Ya? Ubicación, aquí se estipula quién es la entidad, datos administrados por la empresa, los que son datos sensibles, derechos de los titulares, o sea, miren que se está publicando lo que indicaba, finalidad del tratamiento de datos, ¿verdad? Indispensables, no indispensables, por ejemplo, miren lo define aquí. La finalidad prevista para los datos de candidatos, empleados, proveedores y sesionistas, mecanismos y procedimientos para leer los derechos de consultas y reclamos. Ahí está el enlace que debes utilizar. Los números de call center. ¿Sí? Cambios en la política de privacidad. Y aquí política y procesamiento, política y procedimientos, tratamiento y protección de datos personales. Entonces, miren este documento, es bastante extenso y es muy completo con respecto a lo que es la protección de datos personales. Debe ser un documento así como este para que se le determine al ciudadano toda la información de la que estuvimos hablando durante el transcurso de la clase. ¿Okay? Entonces, la ley 1280, la ley 1581 de protección de datos personales es demasiado crítica para las organizaciones, porque no existe una sola empresa actualmente que no procese datos de personas. ¿Ya? Y tenemos que velar por el cumplimiento de esa legislación para evitarnos ese tipo de multas, porque tú no sabes en qué momento alguien va a poner una queja porque algo no le pareció. ¿Ya? Y comiencen a investigar y vayan a encontrar falencias en el tema de la protección de datos. ¿Oyeron? Claro, ojo, la queja tiene que ser sobre protección de datos. ¿Oyeron? Ellos no pueden investigar protección de datos si la queja es por otra cosa. Entonces, ese es el tema de la protección de los datos personales en Colombia. Como les digo, una legislación a la que hay que prestarle mucha atención. Entonces, ese era el tema que quería que viéramos en la clase de hoy. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.